¿Qué tal, futuros cachimbos? ¿Listos para dominar un tema que es un clásico en el examen de admisión? Hoy vamos a desmenuzar por completo la división de la economía. Se los aseguro, al terminar esta sesión vamos a tener el mapa completo y todos los trucos para no fallar ni una sola pregunta. Vamos a darle con todo. A ver, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, la gran división. De ahí nos metemos de cabeza a la economía positiva. Le hacemos un zoom a la micro y la macro, damos el salto a la economía normativa y para cerrar con broche de oro, los hacks que nos van a asegurar esos puntos. ¡Empecemos ya! Muy bien, arranquemos por lo básico. Hay que imaginar que la economía es como un mapa gigantesco. Bueno, pues este mapa está partido en dos grandes continentes, dos maneras completamente distintas de ver y analizar cómo funciona el mundo y sus problemas económicos. El primer continente que vamos a explorar es la economía positiva. A ver, piensen en esto como el lado científico, el trabajo de un detective. Aquí no caben las opiniones, para nada. Solo importan los hechos, los datos. Se enfoca en describir la realidad tal y como es. Por ejemplo, si el precio del pollo sube, ¿qué pasa con el consumo de pescado? La economía positiva lo analiza, pero sin decir si eso es bueno o malo, Solo describe la consecuencia. Es el lo que es. Y el segundo continente es la economía normativa. Este ya es otro cantar. Este es el lado del estratega, del que tiene que tomar decisiones. Aquí sí que entran los juicios de valor, las opiniones. La pregunta clave aquí es, ¿qué deberíamos hacer para que las cosas mejoren? Por ejemplo, ¿sería bueno que el gobierno suba el sueldo mínimo para ayudar a las familias? Como ven, no solo busca describir, busca proponer un cambio. Es el lo que debería ser. Ok. Para que esto quede grabado a fuego, lo que vemos aquí es la diferencia clave, el corazón del asunto. La positiva es objetiva, describe la realidad, es lo que es. En cambio, la normativa es subjetiva, recomienda acciones, es lo que debería ser. Pensemos en esto como si fuera un médico. La economía positiva es el diagnóstico, te dice lo que tienes. La normativa es la receta, te dice lo que debes hacer. Así de simple. Y ahora, el hack para que esto no se olvide nunca más, especialmente el día del examen. Mucha atención con esta mnemotecnia, es súper útil. Miren, positiva es lo que se puede probar, con datos, con hechos, con evidencia. En cambio, la normativa necesita una nueva regla, o sea, una nueva ley o una nueva política para que se pueda aplicar. Esto es oro puro, futuros sanmarquinos. Pero, a ver, ¿estos dos continentes están desconectados? Para nada. La conexión es simple, pero es absolutamente crucial. Para poder recetar algo, o sea, para hacer economía normativa, primero se necesita un diagnóstico sólido, o sea, economía positiva. Es imposible de verdad proponer una buena política económica si no se entiende primero cómo funciona la economía en la vida real. Necesitamos datos y teorías para tomar decisiones inteligentes. Perfecto. Ahora que ya tenemos clara esa gran división, vamos a explorar a fondo el primer continente. La economía positiva. Vamos a ver cómo se pasa de simplemente mirar lo que pasa en el mundo a crear las teorías que nos ayudan a explicarlo. Este proceso tiene dos pasos fundamentales. El primero es la economía descriptiva. Imaginen que es el trabajo de campo. Hay que salir a la cancha, observar la realidad y juntar datos duros. ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Cuánto ha crecido el país? Pura información, puros números. Y luego, con todos esos datos ya en la mano, viene el segundo paso, la teoría económica. Aquí es donde los economistas formulan los modelos y las leyes que intentan explicar por qué las cosas pasan de esa manera. Ahora, hagámosle un buen zoom a eso que llamamos teoría económica. Resulta que tiene dos ramas principales. Son como dos lentes distintos para analizar la misma realidad que ya describimos. Estas dos ramas, que seguro ya las conocen, son la microeconomía y la macroeconomía. El primer lente es la microeconomía. A ver, para que quede claro, imaginen que tenemos una lupa. Con esta lupa nos enfocamos en las piezas más chiquitas del motor de la economía. Una familia decidiendo qué comprar, una empresa pensando qué precio ponerle a su producto. Por eso, ojo, también se le llama la teoría de precios, porque casi todo en micro gira en torno a cómo se forman los precios en mercados específicos. Y el segundo lente es la macroeconomía. Ahora, en vez de una lupa, tenemos un satélite. Estamos viendo la economía desde el espacio. Ya no nos importa el precio de un solo producto, sino la inflación de todo el país. No nos interesa el empleo en una fábrica, sino la tasa de desempleo nacional. La macro ve los grandes agregados, o sea, la suma de todo, el panorama completo. Y esta tabla lo explica de manera brillante. Miren los temas. En producción, la micro se pregunta, ¿cuántos carros produce una sola planta?
mientras que la macro analiza el Producto Bruto Interno, el famoso PBI, que es el valor de todo lo que produce un país entero. En precios, la micro ve el costo de la gasolina, mientras que la macro estudia la tasa de inflación general. ¿Se dan cuenta? La clave es la escala. Y un dato histórico que es pregunta de examen sí o sí. La macroeconomía como la entendemos hoy es bastante joven, ¿eh? Y su padre es este señor John Maynard Keynes. En 1936, en plena Gran Depresión Mundial, publicó su libro La Teoría General, y con eso cambió las reglas del juego para siempre. Le dio a los gobiernos las herramientas para entender y combatir las crisis económicas a gran escala. Bueno, ya exploramos a fondo el continente de lo que es. Ahora toca cruzar al otro lado del mapa, al mundo de la economía normativa. Aquí es donde todo el conocimiento, toda la teoría se pone en práctica para intentar, mejorar el mundo. La economía normativa se hace realidad en lo que llamamos política económica. ¿Y qué es eso? Pues son las acciones concretas, las estrategias que usa el Estado para manejar la economía del país. Es básicamente el gobierno usando la teoría económica como si fuera su caja de herramientas para lograr objetivos, crecer más, controlar la inflación, crear empleo. Y en esa caja de herramientas hay dos instrumentos que son los principales. Por un lado, la política fiscal, que es el manejo del presupuesto del gobierno, cuánto gasta y cuántos impuestos nos cobra. Y por otro lado, la política monetaria, que está en manos del Banco Central y que controla la cantidad de dinero que hay en la calle y el costo de los créditos. Con estas dos palancas se intenta dirigir la economía. Muy bien, futuros cachimbos. Hemos recorrido el mapa completo de punta a punta. Pero ahora viene lo más importante, la sección que hay que memorizar sí o sí. Estos son los hacks del tema, lo esencial para asegurar ese ingreso. A tomar nota. Punto 1. La diferencia fundamental. Positiva es ciencia, describe lo que es. Normativa es acción, propone lo que debería ser. Punto 2. La escala. Micro es la lupa, lo individual, lo pequeño. Macro es el satélite, lo global, lo grande. Y punto 3, el más importante de todos, el flujo lógico. Todo empieza con observar economía descriptiva. Eso nos permite explicar teoría económica. Y esa explicación nos guía para poder actuar política económica. Ese es el ciclo completo. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se quede dando vueltas en la cabeza. Ahora que ya tenemos el mapa completo, si tuvieran que analizar un gran problema económico del país, ¿por dónde empezarían? ¿Y qué lente usarían primero? ¿El de la micro o el de la macro? Meditar sobre esto es el primer paso para empezar a entender de verdad cómo funciona el mundo. Nos vemos en la siguiente explicación. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.